Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy, nuestra emisión está enfocada en el Foro Global de Liderazgo para la Auditoría Gubernamental. Y para platicar sobre los objetivos de este foro, tengo el gusto de contar con la presencia del maestro Benjamín Fuentes Castro, secretario técnico de la Auditoría Superior. Benjamín, bienvenido. Muchas gracias, Juan. ¿Cuáles son los objetivos de este foro global en auditoría? Mira, yo creo que vale la pena remontarnos un poco a los antecedentes de la formación de este grupo. Allá por 1999, el Contralor de los Estados Unidos de aquel entonces, David Walker, el equivalente al auditor superior, decidió invitar a un grupo de países que él consideraba como representativos de la auditoría gubernamental en el mundo, entre los que se cuenta México, es el único país latinoamericano, y este foro tenía el objetivo de generar un espacio informal de discusión en donde las entidades participantes pudieran intercambiar ideas y conocimientos relativas a problemas, a asuntos de su trabajo cotidiano y no estar sujetos a la rigidez de las reuniones internacionales de organizaciones establecidas. Con esta visión se generó este grupo que funcionó por más de 15 años, que se conocía como Grupo Global de Trabajo, y el año pasado se decidió dar término a ese grupo global para generar una nueva esquema de membresía, hacerlo mucho más, digamos, más cerrado. Es un privilegio participar en ese grupo, por lo tanto, y también generar mucha más flexibilidad en las discusiones. Entonces, básicamente la mecánica es que un país prepara un documento sobre un asunto relevante, lo presenta. Sobre alguna auditoría que hizo. Sobre alguna auditoría, alguna práctica relevante, lo presenta y recibe retroalimentación de los participantes, tanto para mejorar esa práctica, y esto también de manera implícita pues tiene un beneficio para los que escuchan la presentación, porque se genera como una especie de inventario de buenas prácticas entre los integrantes del grupo. Dentro de los países que participaron en el foro, ¿qué caso te llamó la atención de manera particular? Bueno, hubo presentaciones muy interesantes. Creo que la que me llamó más la atención, y creo que es lógico porque es un país que tiene similitudes con el de México, es el de la India. Ellos presentaron un proyecto que vienen realizando respecto a la auditoría social. En la India, tanto como en México, hay programas sociales enfocados a aliviar la pobreza. Y en realidad lo que hace la Contraloría General de la India, que es como se llama la entidad par de la Auditoría Superior de la Federación en aquel país, es generar una red de ciudadanos que reciben el beneficio de esos programas, los capacita como auditores, les da ciertas herramientas, inclusive de tecnologías de la información, para que puedan reportar información, y esa red... ¿A cualquier tipo de ciudadano? Tienen que ser beneficiarios de los programas y tienen que tener ciertas características en cuanto a conocimiento de contabilidad, de administración básica, pero la Contraloría de la India verifica y da capacitación nuevamente para tener la certeza de que la calidad del insumo que proveen estos ciudadanos pues corresponde a la calidad de las auditorías que lleva a cabo la Contraloría de la India. Entonces es un caso interesante porque es un ejemplo de la sinergia que puede haber entre las instituciones públicas y la ciudadanía, ¿no? Sí, y además convertir a los beneficiarios de los programas en sus propios vigilantes y auditores. Así es, eso es un punto muy importante, y también es lo que hizo énfasis la Contraloría General de la India a través de su titular, es que tenían ciertos mecanismos para filtrar
esta participación ciudadana y evitar que hubiera injerencia de tendencias políticas por parte de los ciudadanos y solamente se centraran a reportar información de manera objetiva. Con un trabajo técnico. Con un trabajo técnico, y esto se facilitaba a través de la capacitación, repito, y de la herramienta de tecnología e información que les proveían. Perfecto. Ahora vamos a ver intervenciones de los participantes en el Foro Global de Liderazgo para la Auditoría Gubernamental. It is necessary for SAI to exchange knowledge and experience because it has become a so complex environment we are facing. So it is necessary for SAI to promote the various types of audit activities to meet expectations of the citizens. So we have to exchange the knowledge and experience to that objectives. I think each country is unique, but in many ways there are some similarities. We are all independent, but we operate in a very political environment. And how do we preserve that independence operating in that political environment? And I think we can learn from each other in that respect. We also can learn from each other in terms of the audit techniques that we're using. How do we go about looking at various areas of government spending, government operations, and are there techniques, ways to do this that we can bring into our country? The other thing that we need to do is share information, and meetings like this help us do that. I can tell you from the United States perspective, when we're trying to look at a new area, one of our first steps is to look and say, what are other countries doing? And our entrance into those other countries is the SAIs. And there, that common knowledge that we can share is very, very beneficial because each SAI is being presented with new challenges, and learning from each other helps tremendously. One of the things that makes SAIs very specific is that you're alone in your country. So there is only one SAI in each country. So the possibility to exchange views with other SAIs which have similar problems in their jurisdiction is extremely valuable. The exchange of knowledge amongst SAIs is one of the most important things we have in the international community of supreme audit institutions. The motto of InterSAI is Experientia mutua omnibus prodest, which means mutual experience benefits all. So this exchange gives the possibility to learn from each other, to benchmark yourself in the international community, and this is one of the most valuable things within the international community of SAIs. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos, platicando sobre el Foro Global de Auditoría Gubernamental. Benjamín, un tema que se nos omití en la primera intervención, ¿qué países participaron en este foro que ocurrió aquí en la Ciudad de México? Sí, participó Austria, India, China, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Suecia, Estados Unidos y México. Y a pesar de que hay países tan disímbolos como por ejemplo pues China, que no es un país democrático, Estados Unidos que tiene una larga tradición como democracia, ¿las experiencias de los órganos superiores de auditoría son semejantes de un país a otro? Yo te diría que sí, y los retos sobre todo son semejantes. Y se puede notar en las discusiones de este tipo de foros que uno de los principales problemas a los que se enfrenta, o reto, digamos, a los que se enfrentan estas instituciones, es básicamente el comunicar de manera eficaz cuál es el alcance de su trabajo. Para un auditor gubernamental a veces resulta complicado hacer ver que su trabajo tiene cierto límite, porque el valor real de un auditor, así como sucede en una empresa privada, es generar información
a través de metodologías, a través de procesos técnicos y objetivos que sirva para la toma de decisiones. En una empresa privada, el auditor que le reporta al Consejo de Dirección, bueno, presenta sus resultados para que el Consejo de Dirección tenga un insumo para tomar decisiones sobre la dirección de la empresa. De la misma manera, el valor real de la auditoría gubernamental pues es el contenido de sus informes, que debe ser una guía para la toma de decisiones de quienes deciden el destino de los recursos, cómo se asignan, o la definición del diseño de las políticas públicas. Es complicado porque ahí nos damos cuenta que, así como en México, en muchos países hay una brecha de expectativas, se le llama así, entre lo que el auditor puede hacer y lo que la sociedad espera. ¿Y qué alimenta estas brechas? Bueno, en el caso de México, evidentemente, estas brechas son alimentadas pues, por la frustración respecto a la alta percepción de corrupción que existe en el país. Evidentemente se espera que una institución resuelva todo, que una institución meta a la cárcel a todos los funcionarios, que actúan de manera incorrecta, y hay evidentemente una percepción negativa respecto a quienes operan en el sector público. Y uno de los retos que hay, repito, de las entidades de fiscalización superior es comunicar que las entidades de fiscalización no son ni juez ni policía, sino son auditores que, repito, proporcionan información objetiva para la toma de decisiones. Our paper was on the audit expectation gap, and that is the gap between what we actually do as auditors and what people think we do as auditors. So on one hand, people think that we've given the big tick of approval to whatever we've audited, whereas actually what we've done is looked at a sample of information to see if there is sufficient evidence, not complete evidence, that the information's reasonable. And this gap has been around forever in the auditing profession, and my paper talks about how it's expanding a bit. It's becoming from a gap to a gulf. Right. And particular examples I raised were the media talking about us giving the big tick of approval a clear health check, which overstates what we've actually done, of legislators asking us to do additional work around trust deeds, around pricing policies that expand the mandates of what the Auditor Generals are actually doing. We of course looked at solutions. So some of the ways of we could possibly address this are being very clear in our communications, making sure that we're very clear about what the roles are and the responsibilities of management and governors and auditors, and surveying people to see how we're going. Of course, independence is critical. Everything in auditing is around independence, and making sure that we're independent adds credibility. We also, as countries, are trying to connect more with the citizens of our country, and by doing that, we're hoping that we can build understanding both of what we do, which is really important, but also of those things that we don't do and that we shouldn't do. So that in essence was the paper I presented. En el segmento anterior nos platicaste del caso de la India que presentó a las auditorías sociales de beneficiarios de programas de gobierno. ¿Cuál fue el caso que presentó la Auditoría Superior de la Federación de México? La Auditoría Superior de la Federación presentó como una práctica interesante para los miembros de este grupo el estudio que se realizó respecto al control interno, al Estado que guarda el control interno en todas las entidades de la administración pública y del poder legislativo, y del Poder Judicial. Nosotros realizamos para la revisión de la cuenta pública un cuestionario en donde cada una de las entidades tenía que responder para hacernos ver cuál era el estado del control interno.
El control interno, recordemos, no hay que confundirlo con la auditoría interna. El control interno son todas las medidas que toma una entidad para cumplir con sus objetivos. Puede ir desde generar formatos, desde crear una normativa interna, desde generar reuniones, desde generar pues controles para cumplir con los objetivos. Y nosotros presentamos los resultados de esta práctica y creo que fue bien recibido por parte de los miembros. Muchas gracias. Ahora vamos a ver las entrevistas con algunos de los participantes de este foro global sobre liderazgo en auditoría gubernamental. We had an excellent presentation today from your Auditor General about the work on internal audit systems in Mexico, which I think was a real inspiration for everybody at this conference, where one sees how a SAI can creatively assess quality in internal control and put pressure on the improvement of public finances in Mexico. We've worked very, very closely over the years with Mexico and have sponsored, for example, several years ago, a symposium here in Mexico with the Auditor General on the public debt and the sustainability of federal finance. It was an extremely, extremely helpful event and really looked at, with a focus on North America. As neighbors, it's important that we really interconnect among our continents, and Mexico is obviously a very close neighbor, is a neighbor and a partner to us in many ways. Estamos de vuelta en Pesos y Contrapesos, hablando sobre el Foro Global de Liderazgo en Auditoría Gubernamental. Benjamín, ¿cuál es la relevancia para una entidad de fiscalización superior participar en un evento como este? Considero relevante porque somos entidades únicas en nuestros países. Es difícil recibir retroalimentación a nivel local respecto a los retos que nosotros enfrentamos. Y generalmente el mejor espejo, el mejor eco que nosotros podemos encontrar, pues es en entidades que tienen las mismas características y las mismas problemáticas que enfrentar, ¿no? En este caso a nosotros nos resulta muy relevante, como lo había comentado en el bloque anterior, darnos cuenta de que los retos son parecidos entre las entidades de fiscalización superior y que muchas veces el principal problema de los auditores superiores es hacerse escuchar. Hay un caso que es muy evidente respecto a este problema y que se dio con uno de los participantes de este grupo global y me refiero a la GAO de los Estados Unidos, que es el par de la Auditoría Superior de la Federación. En el 2004 ellos venían señalando deficiencias en el marco regulatorio del mercado de hipotecas en Estados Unidos. Y resulta ser que 4 años después, digamos que no fue escuchada la llamada que habían hecho la GAO de los Estados Unidos y al final de cuentas hubo una crisis en este mercado. Entonces, es muy relevante ser instituciones creíbles que realicen un trabajo técnico impecable, con autonomía e independencia, pero es muy importante también cómo comunicar los resultados y ser muy insistentes para hacerse escuchar, ¿no? Ese es un punto fundamental para las entidades de fiscalización superiores. Y dentro de todas las experiencias de cada una de estas entidades, ¿qué aprendizajes se pueden extraer justamente en estos esfuerzos de comunicar mejor a la población el trabajo y la misión constitucional de las entidades de fiscalización superior? Pues curiosamente hay un caso, hubo una presentación específica sobre eso por parte de Nueva Zelanda, que hablaba sobre precisamente cómo buscar reducir la brecha de expectativas entre lo que el auditor puede hacer y lo que se espera de él. Y en ese sentido se hablaba de la importancia que tiene de simplificar los informes de auditoría.
generar un vocabulario que sea accesible para todos los legisladores, para todos los ciudadanos. Como informes ciudadanos de cuenta pública. Informes ciudadanos y en el mismo informe que se presenta de manera formal, hacerlo de manera muy didáctica y muy concreta para que genere realmente un elemento de conocimiento de cómo se manejan los recursos en los países, ¿no? I think another common theme for all SAIs is how we communicate effectively with both the highly technical people and my mum and dad. And they're different audiences, and sometimes we have our communication at a too technical a level, rather than at a simple, easy to understand lesson. Si nos pudieras explicar muy brevemente, Benjamín, ¿cuál es la diferencia entre INTOSAI y el Foro Global de Liderazgo en Auditoría Gubernamental? INTOSAI es la organización internacional que agrupa a todas las entidades fiscalizadoras del mundo, tiene 191 miembros, y las reuniones... Naciones Unidas de... Sí, exactamente. Casi todos los países que pertenecen a la ONU tienen representación en esta organización, y su trabajo se desarrolla con base en formatos establecidos, grupos de trabajo, agendas ya bien concretas, que ya tienen un formato, digamos, preestablecido, y que no genera, digamos, en ese sentido, la posibilidad de un intercambio fluido sobre prácticas muy concretas y cotidianas. En ese sentido, un foro como este, que es un foro en donde solamente hay un grupo pequeño de entidades de fiscalización y que podemos decir que son los países líderes en sus regiones, representa un espacio donde puede haber un intercambio de ideas y conocimientos mucho más flexible y mucho más rico. Ahora vamos a ver las respuestas de algunos de los participantes de este Foro Global de Liderazgo para Auditoría Gubernamental. All SAI are facing with the same and difficult situations to how to deal with the financial constraints and the increase of the needs of the citizens. Exchange of knowledge and experiences among SAIs is just absolutely very, very important. We operate within our own countries. We're the only organization within national audit organization within our countries. So our peers are the other SAIs that we can learn from, both in terms of how they've gone about auditing particular areas, as well as how they operate within their government structures, and that we can learn from them and some of the challenges that they face. We do face similar challenges in many ways, so it's a very, very important to exchange information. In general, if we have this worldwide perspective, of course, the independence of supreme audit institutions is one of the most crucial elements. This covers the mandate, sufficiently broad mandate in order to be able to audit the relevant topics, or the access to information, or especially also the topic of being able to report on the audits. Muchas gracias al maestro Benjamín Fuentes Castro, secretario técnico de la Auditoría Superior de la Federación, y gracias a ustedes por habernos acompañado en esta emisión de Pesos y Contrapesos. Lo esperamos en nuestro próximo programa. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.